información. La madrugada de este martes 5 de marzo, la Fiscalía formuló cargos en contra de 12 personas detenidas en el denominado caso Purga. En la diligencia 1 a 1 se establecieron hechos con los que se requiere y se quiere probar la existencia de una estructura criminal que habría incidido en decisiones judiciales en el Guayas. Duró toda la madrugada. Tal y como pasó en el caso Metástasis, la Fiscalía se tomó más de 8 horas para establecer los hechos con los que quiere probar la existencia de una estructura criminal que habría incidido en las decisiones judiciales en Guayas. El nombre que destacó en la audiencia fue el de alias Fito. ¿Pero por qué? Entre las acusaciones, la Fiscalía señaló la acción de protección que permitió que Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, regresara a la cárcel regional de Guayaquil después de haber estado en La Roca. Así lo enfatizó la fiscal Diana Salazar. Y según relató, María Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas y quien está detenida por el caso, habría hecho un acercamiento con el abogado de alias Fito, buscando beneficiarlo. Pero hay más. Salazar también detalló cómo habría funcionado dicha organización. Tendría 3 cabecillas: la ya nombrada expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, el ex asambleísta Pablo Muentes y el juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas. Según la fiscal Salazar, este último tenía una relación cercana con el ex legislador y Muentes se habría beneficiado de uno de los fallos de la Corte Provincial del Guayas, que ordenó al Banco del Pacífico pagarle $3.9 millones. Así entonces, la Fiscalía dio detalles de la participación de cada uno de los detenidos y solicitó al final de la audiencia la prisión preventiva en contra de 11 de los 12 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, y solo para el juez Reinaldo C. se pidió arresto domiciliario por ser mayor de 65 años. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, este caso entonces se desprende del caso Metástasis, justamente para no olvidarnos y que nos quede un poco más claro. Me voy a tomar unos minutos para explicarlo bien. El caso Metástasis es sobre Leandro Norero, narcotraficante, quien lo que hacía era tener vínculos en diferentes instituciones judiciales, de seguridad, del SNAI, para obtener beneficios tanto para él como para su círculo cercano. Una de esas personas, y Andrea ya nos lo vas a explicar mejor, es Mayra Salazar, quien está procesada dentro del caso Metástasis, pero quien en sus mensajes de celular se encontró que no solamente hablaba con Norero, sino también con los involucrados del caso La Purga. Pero dentro de este caso también se reveló que Mayra Salazar, quien incluso se dice era pareja sentimental de Norero, tenía conversaciones con Daniel Salcedo Bonilla y hablaban, entre otros temas, de Fernando Villavicencio, porque inclusive el propio Salcedo le habría enviado un video de los lobos grabado dentro de la cárcel a Salazar para que difundan en las redes sociales que los lobos no tenían nada que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Dice la fiscal Diana Salazar que esta sería entonces una estrategia que habrían utilizado para evitar que sean vinculados con el asesinato. Sin embargo, no nos olvidemos también que Villavicencio había mencionado que entre los nombres de personas que querían atentar contra su vida está el hoy procesado Pablo Muentes, quien fue acusado directamente por Villavicencio. La Fiscalía todavía no ha determinado que tengan relación, pero se está investigando si efectivamente podría entonces sí tener algún vínculo con el asesinato del ex candidato presidencial. Pero Andrea, entonces, Mayra Salazar, uno de los nombres claves dentro de este caso Purga. Y el teléfono celular clave de ella para toda esta información. Así es, el día de ayer se leyó incluso, más bien esta madrugada, se leyeron algunos mensajes de WhatsApp que habrían pertenecido al celular de Mayra Salazar. Lo que ha dicho la Fiscalía entonces es que ella, lo que tú has dicho, Lautaro, está vinculada tanto en el caso Metástasis, pero tiene relación con este caso denominado Purga. ¿Y por qué tiene relación? Lo que explicaba Fiscalía es que se había quedado en un acuerdo con la ex jueza provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, en que ella le pagase $2.500 a Mayra Salazar para que Mayra Salazar, a través de un troll center, podría incentivar o digamos publicar, hacer campaña por la ex jueza. Y no solo eso, sino que Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, con el pasar de los días se habría hecho cargo de esos $2.500 para que Mayra Salazar podría seguir funcionando. Además, lo que dijo ayer Fiscalía, esta madrugada Fiscalía, es que Mayra Salazar habría aprendido incluso los sorteos de causas para poder beneficiarse de aquello.
Otro aspecto importante, y lo vemos en imágenes, sobre Pablo Muentes. Según lo que ha dicho la Fiscalía, él, a través de esta red de corrupción dentro de la Corte Provincial del Guayas, logró, dice la Fiscalía, ganar una causa, una demanda contra el Banco del Pacífico por 3.9 millones de dólares, porque muchos han comentado de la detención del ex legislador en su casa en la isla Mocolí, en una mansión. Bueno, 3.9 millones de dólares es lo que habría obtenido entonces por esta demanda, gracias a que mantenían esta red que favorecía tanto a delincuentes como a diferentes jueces también y personas que pagaban altas sumas de dinero para obtener una sentencia a su favor. Y ahora vamos a recordar lo que ocurrió en la madrugada de ayer y cómo se llevaron a cabo varias diligencias antes de la audiencia de formulación de cargos. A continuación les presentamos un resumen de la detención de estas 12 personas. Entre los aprehendidos están 6 jueces, exfuncionarios judiciales y un exasambleísta. Más de 12 allanamientos se efectuaron la madrugada de este lunes en la provincia del Guayas como parte de una investigación por el delito de delincuencia organizada, a la que se la llamó Caso Purga, derivada del denominado proceso Metástasis, que en su tiempo develó vínculos de instituciones con el narcotráfico. El caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad. 12 personas resultaron detenidas. Se trata de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia. En su vivienda se levantaron indicios como documentación, joyas, equipos electrónicos y de almacenamiento, entre otros. El exasambleísta Pablo Muentes y su esposa. Entre los indicios recabados en su vivienda ubicada en la isla Mocolí están 2 armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos y $7.500 en efectivo. Otro de los detenidos es el juez de la provincia del Guayas, Johan M., el juez Guillermo B., Fausto A., Saúl M., quien sería personal administrativo del Consejo de la Judicatura en esa provincia, así como los jueces Reinaldo Ceballos, Henry T., Alberto L. y el juez Nelson Mesías P. Otra de las personas detenidas es Ruth S., procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Formularé cargos contra los aprehendidos de este operativo en las próximas horas, quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano. A través de su cuenta X, desde la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, se reafirmó el respaldo a todas las investigaciones conducentes a garantizar la transparencia en el ámbito judicial, cuyo titular es el doctor Hugo González, a quien la Fiscalía también allanó su vivienda y oficina en la Corte Provincial. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses. Olga Velasco, Noticias 7. Y de su lado, el Partido Social Cristiano reaccionó a la detención de su ex asambleísta Pablo Muentes. En un comunicado se deslinda de responsabilidad por las acciones del ex legislador y señala: nadie está por encima de la ley, todo ciudadano debe responder por sus actos. El Partido Social Cristiano respeta la independencia de las funciones del Estado y no interferirá en las mismas. El accionar político del partido solo se compromete por los actos que son de su responsabilidad. Vamos con otros temas y otros casos también judiciales y de investigación, porque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional volvió a llamar a la excomandante general de la Policía, Tania Varela, para que comparezca por acusaciones de presuntas colaboraciones con el crimen organizado. La cita será el próximo miércoles, tras la ausencia de Tania Varela el lunes. Tal como se había anunciado, la excomandante general de policía Tania Varela no asistió a la comisión de fiscalización que investiga su presunta participación con el crimen organizado, a la cual fue convocada el pasado 1 de marzo. Varela había señalado en sus redes sociales que
Frente a un comunicado tan informal y debido a que la Asamblea no es titular de acción penal alguna, me excuso de comparecer ante la comisión, exhortando a sus miembros a cumplir el debido proceso y formalidades de ley. La presentación de excusas burdas para no querer dar la cara al país, nosotros no lo vamos a permitir en la Comisión de Fiscalización. En días pasados se hizo público un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, liderada por el asesinado Fernando Villavicencio, donde se menciona a Varela como alias La Madrina, quien sería colaboradora de organizaciones narcotraficantes. Según dicho informe, Varela ponía oficiales de confianza en puntos claves para los envíos de estupefacientes. Quien no estaba convocado pero pidió ser escuchado fue el general en servicio pasivo Víctor Arauz, quien en 2021 fue cesado en funciones tras un informe de Tania Varela. En su comparecencia, Arauz dijo que las altas esferas del gobierno de Guillermo Lasso conocían de estas investigaciones. Que prefirieron callarla, protegerse entre ellos y obviamente eso le dio a la señora Varela, con el aval del presidente, toda la potestad para hacer y deshacer y manosear a la institución y sacar de manera ilegal a 4 generales. Recordemos que la policía llevaba a cabo una investigación por narcotráfico vinculado a la mafia albanesa. Fue esa investigación de narcotráfico la que fue archivada para beneficio personal y para tapar en su momento, como decía, al cuñado del presidente Lasso. A la diligencia tampoco asistieron los ex generales Gilberto Ponce y José Ponce, además del general en funciones de la policía César Zapata, actual comandante. Finalmente la comisión insistió en la comparecencia de Tania Varela y la citó para el próximo día miércoles. Edison Saavedra, Noticias 7. En el Tribunal Contencioso Electoral se realizó la audiencia sobre una denuncia por infracción electoral contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a quien se lo acusa de hacer proselitismo político a favor de la ex candidata Luisa González cuando buscaba llegar a Carondelet. Grupos a favor y en contra se aglomeraron en los exteriores del TCE. Con simpatizantes y detractores del alcalde capitalino, en el Tribunal Contencioso Electoral se instaló la audiencia de pruebas y alegatos para analizar si Pavel Muñoz cometió o no proselitismo político a favor de Luisa González cuando ésta buscaba la presidencia de la República. Así lo asegura el denunciante, el consejero de participación Juan Esteban Guarderas. Pero él sale en videos diciendo que hay mesas de trabajo entre la alcaldía y el próximo gobierno. Lo siento, eso es como el alcalde. Él dice que iba a hacer una universidad en el sur de Quito. Eso es como alcalde, no como un individuo. Se rompió la ley y ya tienen que haber sanciones. En la diligencia también se expuso el peritaje que se realizaron a los videos publicados en redes sociales. Según Guarderas, esta sería la prueba madre de que Muñoz hizo campaña a favor de su compañera de organización política. La pericia dice los audios son fidedignos y es capaz de transcribir el mensaje enviado a la ciudadanía, y ahí se menciona claramente a la alcaldía de Quito. ¿Quién hizo la pericia? Un perito independiente que fue ordenado por el Tribunal Contencioso Electoral. El perito designado no se lo hizo de manera adecuada ni legal. Pavel Muñoz no asistió personalmente a la audiencia, pero sí su abogado Arturo Cabrera, quien presentó sus alegatos y rechazó la denuncia de Guarderas. No existe una sola página en el expediente que demuestre los supuestos agravios. Las supuestas participaciones del alcalde son fuera de hora de trabajo o en días de descanso obligatorio. Y los servidores, en su tiempo libre, cualquier nivel de autoridad que representen, tienen derecho a hacer en su tiempo libre lo que se les venga en gana. Según el jurista, esta denuncia afectó la imagen del alcalde capitalino y por ello hizo un pedido al juez Joaquín Viteri. Yo le solicito que deseche la denuncia y disponga a los denunciantes las disculpas públicas. Según el artículo 278 del Código de la Democracia, el proselitismo político se sanciona con multas de 11 a 20 salarios básicos, la destitución o la suspensión de derechos políticos hasta 2 años. Finalmente, el magistrado del TCE dio por terminada la audiencia y su decisión la notificará en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, se espera que a mediados de este mes entonces sea entregado el informe con la sentencia del juez, pero reiteramos, y lo dijo muy claramente Edison en su reportaje, las sanciones pueden ser, sí, la destitución, como podría ser una multa económica, es decir, no necesariamente el fallo del juez del TCE vaya a ser con la destitución del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien recordemos va a cumplir ya 1 año en el cargo. Él entonces está desligado de cualquier tipo de infracción o de cometimiento de alguna cosa ilegal dentro de esta acusación por la campaña de Luisa González. Y a esto también es un mensaje muy claro para las demás autoridades porque se vienen
la campaña por el sí y el no para la consulta popular referéndum, y también en 2025 tenemos las elecciones para presidente y asambleístas, y esto ya deja un precedente de que cualquier tipo de situación que una autoridad en el cargo pueda hacer a favor de uno u otro candidato podría tener este tipo de consecuencias. Y hablando del proceso electoral, organizaciones políticas y sociales de índole nacional tuvieron hasta este lunes para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral con el fin de participar en la campaña electoral de la consulta popular y referéndum del 21 de abril próximo. Último día de inscripciones y en no más de 15 minutos llegaron 3 organizaciones políticas y sociales que desean participar en la campaña del referéndum y consulta popular del 21 de abril. Hace una semana que se abrió el proceso, pero solo 3 acudieron en días pasados. Al menos 5 esperaron hasta este lunes. Y aún faltaban por acudir más, antes de que cerrara el proceso, a las 23:59. Las inscritas hasta el último corte eran Unidad Popular, el Movimiento Construye, la organización política Amigo, Avanza, Creo, Democracia Sí y el Partido Socialista Ecuatoriano. También hemos recibido la documentación de la Unión Nacional de Educadores hasta los actuales momentos. Todos los inscritos debían ser organizaciones de carácter nacional y formalizar en un documento qué opción respaldan, el sí o el no, y elegir por cuáles de las 11 preguntas harán campaña. Creemos que hay que votar sí en todas las preguntas. Esa es la postura de Democracia Sí, que ya en diciembre había entregado a la presidencia 8 propuestas de consulta popular. Nosotros desde hace 2 años atrás hemos planteado la necesidad de reformas constitucionales de fondo. El país no puede seguir viviendo la situación de inseguridad jurídica, de la toma del crimen organizado de instituciones del Estado. Pero no era obligatorio registrarse para hacer campaña entre el 7 y 18 de abril en todas las preguntas. Nosotros hemos considerado la necesidad de solamente inscribirnos en una de las 11 preguntas. En esta pregunta nosotros vamos a convocar para votar no. A la que hace referencia el Partido Socialista Ecuatoriano es a la cuarta del referéndum, en la que tanto Unidad Popular como la Unión Nacional de Educadores, UNE, se inscribieron por el no. Entre ellas, se repartirían los $2 millones aproximados para cada opción. Hasta el jueves 7 de marzo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral puede conocer y calificar a todas las organizaciones que se hayan inscrito, pero la lista oficial en firme la conoceremos el próximo 5 de abril y luego empezará la campaña en las fechas que hemos mencionado en este reportaje. Desde el CNE, con cámaras de Juan Pablo Moreno, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Por cierto, hay otros movimientos, mejor dicho, organizaciones sociales que también dicen que van o respaldan el no para la pregunta sobre el arbitraje internacional que también se plantea dentro del referéndum. Esta es la pregunta 3. Recordemos que tenemos las preguntas de consulta popular y la del referéndum. En total son 11 que el 21 de abril vamos a tener. Hasta ayer que fuimos al CNE, como vimos en el reportaje, habían 8 organizaciones sociales y políticas. Conocíamos que otras como la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, habían solicitado el formulario para poder inscribirse, pero todavía no hay la lista completa hasta hoy de cuáles son las que efectivamente llegaron al CNE para la inscripción. Que eso no significa que ya sean calificadas, eso debe pasar hasta el 7 de marzo y luego, como ya lo escuchamos también, el 5 de abril conoceremos exactamente quiénes pueden hacer campaña y quiénes no, y lo hagan pueden obtener sanciones. 7:23 de la mañana, vamos con otros temas. Continúan las actividades en el extranjero del presidente de la República, Daniel Noboa, desde Canadá. El 4 de marzo participó en el evento Ecuador Day, organizado por la Cámara de Minería de Ecuador, en el marco de la Convención Mundial de Exploración y Minería en Toronto. Algunos de los temas que se abordaron fueron la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la responsabilidad social corporativa en la minería. Además, en la cuenta de ex de la presidencia se dio a conocer que parte de la participación del primer mandatario es para fomentar la inversión extranjera en ese sector.
7:26 más información, amigos. La intensidad de las lluvias ha causado más estragos a escala nacional. La península de Santa Elena registró inundaciones en sus cantones. Veamos un resumen del mal temporal que se vive en el país. Un vehículo parecía que navegaba por el cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Esa fue la tónica del lunes en la península, donde la lluvia no dio tregua. La magnitud de las precipitaciones fue tal que hasta en la acera, a pocos kilómetros del mar, también había olas. La situación no mejoró conforme el paso de las horas. Las inundaciones afectaban a vecindarios enteros y los moradores exigían atención inmediata. Pero no fue todo, porque en la vía que conecta los cantones de El Triunfo con Arauzí, el río Chilcanes creció tanto que se llevó el puente Cutuguay, obligando al cierre de la vía sobre el kilómetro 23. Y más al norte, la ALOAC Santo Domingo tampoco permite aún el paso por el kilómetro 82 sobre el puente del río Lelia. Sector Lelia. El ministro de Transporte y la prefecta de Santo Domingo de los Áchiras visitaron la zona para encontrar soluciones. En una semana vamos a entregar los diseños. Hasta que el cuerpo de ingenieros entregue el diseño, el ministerio implementará un puente delta. Eso con el inconveniente de que las lluvias fuertes continuarán en el Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Hay que agregar que está completamente prohibido el paso de la ALOAC Santo Domingo porque, como vimos en imágenes, el puente se fue en el río Lelia y es imposible que lo puedan de alguna manera en estos pocos días tratar de que la gente pueda volver a circular por allí. Se necesita ese puente delta que, como ya lo sabemos, puede demorar algunas semanas en que lo instalen. Eso en cuanto a lo que sucede en esa zona, porque en el resto del país siguen las lluvias. Así es, pero hay que también decirlo. La vía ALOAC Santo Domingo está teniendo ahora vías alternas para llegar desde la ALOAC hasta Santo Domingo. Es decir, en el kilómetro, alrededor del kilómetro 89 está cerrado, que es competencia de la prefectura Sáchila. Sin embargo, se ha habilitado otras vías, por ejemplo, una que sale de Santo Domingo hacia Yuriquín. Por eso es que se ha cancelado también el cobro del peaje en esa zona. Y no solo eso, sino que también está habilitada, y lo que ha dicho la autoridad es que hay seguridad para otras vías, por ejemplo, la vía La Merced, la vía Los Bancos. Incluso usted puede bajar de Santo Domingo hacia la Concordia y subir por Los Bancos por la vía Calacalí-Río Blanco. Estamos hablando de que el trayecto entonces se alarga, es decir, te va a costar mucho más tiempo, claro. Así es. Otro punto, y ya lo ha dicho el INAMI, lluvias para hoy continúan con una intensidad un poco menor, según han dicho, en provincias como Los Ríos, como Manabí, también en lo que es Guayas. Dicen que entonces van a ser de variable intensidad, no tan fuertes como días anteriores, mientras que en Quito, sobre todo, y en la provincia de Pichincha, lo que se ha dicho es que en el sur de Quito va a llover hoy en la mañana, en el norte nubosidad completa, mientras que en las noches se prevé que no haya precipitaciones acá en la capital. Ahí estamos viendo justamente en imágenes. Así es, en la provincia de Pichincha, desde las 7 de la mañana a las 19 horas, lo que ha dicho ya el INAMI, este es el reporte de hace pocos minutos, que tendremos un día casi que nublado. En el sur habrá llovizna y tendremos una temperatura, sobre todo en el sur de la ciudad, de entre 22 a 25 grados centígrados. Sin embargo, por ejemplo, en Puerto Quito, en Pedro Vicente Maldonado, habrá lluvias y en Cayambe, Mira y Pedro Moncayo, sol. Y cambiamos de tema. Este lunes 4 de marzo retornaron a la presencialidad 31 instituciones educativas del régimen Sierra Amazonía que permanecían en modalidad virtual desde la declaratoria de la excepción por el conflicto armado interno, esto el pasado 9 de enero. El Ministerio de Educación, a través de su cuenta de X, dio a conocer que esta reincorporación significa que el 100% de las unidades educativas a escala nacional ya se encuentran en la presencialidad. Además, solicita a los planteles educativos que apliquen todos los lineamientos para la prevención, preparación y respuesta ante la presencia de eventos peligrosos y de conmoción social en los entornos de los planteles educativos.
Y ponga mucha atención porque este mes de marzo inicia el proceso de acreditación a universidades y escuelas politécnicas del país por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. En la siguiente nota conoceremos cuáles son esas universidades públicas a las que usted puede acceder. 4 universidades estatales del país iniciarán su proceso de acreditación por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. Este proceso es obligatorio para las instituciones de educación superior y les permite, entre otras cosas, crear una nueva oferta académica, participar en procesos internacionales de acreditación, como también a los estudiantes ecuatorianos, acceder a programas de grado y posgrado en el extranjero. Así lo explicó la secretaria de la CENESID, Ana Chungin. Para poder mejorar programas, acceder a ofertas internacionales, fondos y recursos también que muchas veces requieren como uno de los habilitantes el contar con una acreditación del órgano nacional. Por su parte, el consejero de la institución, Diego Pérez, dio a conocer que las 4 universidades UARTES, ICAM, Yachaitec y UNAE iniciarán el proceso de acreditación este 2024, ya que no participaron en el proceso del 2019-2020. En septiembre del 2019, el CASES convocó a las universidades y escuelas politécnicas a nivel nacional a un proceso de evaluación con el fin de la acreditación, proceso del cual se excluyeron a estas 4 universidades porque se encontraban en el proceso de institucionalización. Esto porque tal proceso, según la normativa, no contaba con cohortes de graduados ni con máximas autoridades elegidas por la comunidad universitaria. Pérez explicó que durante este proceso de evaluación externa se evalúan 20 estándares enfocados en 3 ejes. Con los ejes de docencia, investigación, vinculación y condiciones institucionales en 3 dimensiones: planificación, ejecución y resultados. Por su parte, los 4 rectores expresaron su compromiso al poder dar este paso para consolidarse. En donde más que un seguimiento a lo que hacemos es una búsqueda de nuestras fortalezas y debilidades que tenemos como sistema de educación superior. En caso de no alcanzar la acreditación, las universidades y escuelas politécnicas deberán implementar un plan de mejoramiento de hasta 3 años para realizar un nuevo proceso de calificación. De no alcanzar los estándares establecidos en esta segunda oportunidad, la institución de educación superior deberá cerrar sus puertas. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos con otro anuncio, y es que a finales de marzo se va a conmemorar en Ecuador la Semana Santa, y eso corresponde a 3 días de asueto, de feriado. Mediante decreto presidencial, el mandatario Daniel Noboa dispuso que se reduzca el IVA del 12 al 8% en aquellos servicios definidos como actividades turísticas durante el viernes 29, el sábado 30 y el domingo 31 de marzo. Los establecimientos comerciales que no acaten la medida serán sancionados y el Servicio de Rentas Internas se encargará de vigilar que se cumpla la disposición. Recordemos que la reducción del tributo aplica en hoteles, restaurantes y otras actividades relacionadas con el turismo. Entonces, recapitulamos: Semana Santa con IVA al 8% hasta el 31 de marzo, del 29 al 31 de marzo, pero el 1 de abril ya subiría el IVA mínimo al 13%, según entonces lo establecido en la ley para enfrentar el conflicto armado. Eso es sector hotelero, ¿no? Sí, estarían claro. Incluidos también tickets de avión, todos los tickets de transporte terrestre, también la movilización para dentro de este feriado de 3 días de asueto nacional y no recuperable, que es el de Semana Santa.